Hola. La delgada línea que separa la creación de perfumes y de venenos es, por lo que he visto, algo que acapara bastante atención. En episodios de Perfume History comenté sobre los barrios romanos, donde los perfumistas se mezclaban con los creadores de venenos en el mismo barrio. Y también os conté sobre los guantes perfumados y envenenados usados durante los siglos XV y XVI por algunas damas de la alta sociedad. Pero hay muchos otros sucesos poco conocidos de esta estrecha relación entre perfumes y venenos, y los exploraremos en un momento. Desde tiempos del Egipto antiguo, se sabe que la práctica de envenenar a los contrincantes era muy comúnmente usada. Pero en las fuentes escritas, la relación de los venenos con los perfumes está especialmente bien documentada durante el Imperio Romano. En Roma, el barrio donde se conglomeraban los perfumistas, el Vicus Unguentarium, no gozaba de muy buena reputación. El primer gremio de perfumistas, los Unguentari, vivían aquí y componían 3 tipos de perfumes: sólidos, líquidos y empolvados. Pero muchas veces también creaban venenos, muy populares en la época, y productos tóxicos. Bastante más adelante, en el siglo XVI, Catalina de Medici sería conocida por sus peligrosos guantes perfumados. Catalina se casa con Enrique II de Francia y se transforma en reina, pero su marido sentía especial preferencia por su querida Diane de Poitiers, la cual siempre encendió los celos de Catalina. Pero lo que realmente le haría adquirir su reputación de asesina sería cuando le regala un par de guantes perfumados, que tan de moda estaban en la época, a su rival política Jeanne d'Albret, reina protestante de Navarra, quien moriría misteriosamente después de recibir los guantes y tras una tarde de compras. No obstante, estos hechos podrían ser parte simplemente de rumores, y actualmente están en entredicho, ya que se cree que realmente d'Albret murió de tuberculosis. Sin embargo, para la lista de leyendas negras de la historia, la sospecha de que fueron los guantes de Catalina de Medici le valieron sin duda su reputación de la reina asesina. Al siglo siguiente, el siglo XVII, fue prolífico en historia de envenenamientos. Una de las más populares fue la de Giulia Tofana. Nacida en Palermo alrededor de 1620, cuando tenía la edad de 13 años, su madre fue ejecutada por asesinar a su padre con una fórmula casera de veneno. Pero antes de morir, pasó la receta a su hija, Giulia, que era la receta supuestamente de un perfume, y Giulia escapó a Roma con la fórmula del perfume Aqua Tofana, a la que llamaron también asesinato en botella o herencia de polvo. La receta consistía más o menos en arsénico, plomo y belladona, y no tenía olor, color o sabor, y con ella, embotellada en un frasco con la imagen de San Nicolás, ayudó a matar lentamente a unos 600 hombres violentos a lo largo de 30 años. Sus clientas fueron mujeres que no tenían opción de escaparse, divorciarse o deshacerse de ninguna manera de sus maridos maltratadores y que ejercían violencia doméstica. Giulia es considerada la serial killer femenina más prolífica de la historia, aunque para muchos fue una heroína que convirtió su herencia familiar en un gran imperio subterráneo. Pero sobre todo era una heroína para muchas mujeres que sufrían de violencia doméstica. En aquel momento era visto como normal, con lo cual aquellas mujeres poco podían hacer. Desafortunadamente, a mediados del siglo XVII, una de las clientas cambió de opinión. Así que después de haber comprado el veneno, un poco asustada, contó todo en confesión al cura del pueblo, quien inmediatamente se dirigió a las autoridades. Giulia fue arrestada y torturada hasta su confesión, que la llevó a su muerte y a la de sus cómplices. Un poco más adelante, el affaire de los venenos tenía lugar en la corte de Versalles. En 1676, la marquesa de Brinvilliers era encarcelada después de sucesivos escapes de las autoridades por haber envenenado a su padre y 2 hermanos, luego de haber probado profusamente sus venenos con sirvientes y pacientes del hospital. Después de ser sometida a la tortura del agua, finalmente confesó sus crímenes y la implicación de muchos nobles en prácticas de magia, brujería y venenos, lo cual fue el principio del famoso affaire de los venenos, siempre relacionado con los perfumes
y los cosméticos que muchas veces eran elaborados por las mismas personas. Entre los implicados se encontraba la favorita del rey, Madame de Montespan, que había tenido 7 hijos con Luis XIV, pero cuya suerte dio un giro cuando el rey se fijó en una jovencita de 20 años, la duquesa de Fontaine. Ante esto, Montespan pidió los servicios de La Voisin, o Catherine Montvoisin, lectora de la fortuna y apotecaria de la corte de Luis XIV, que vendía productos cosméticos, perfumes y afrodisíacos, además, claro está, de venenos y abortos. Muchas personas de la corte se vieron envueltas y ejecutadas, y existen innumerables películas, libros y musicales inspirados en esta macabra historia. ¿Qué os ha parecido a vosotros? Nos vemos en el siguiente vídeo.